Buenos días, niñas y niños. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su profesor Julio Rojas Díaz. Y hoy, miércoles 18 de noviembre, tenemos nuestra clase de Ciencias Naturales. Hoy vamos a hablar sobre la alimentación saludable. El objetivo para el día de hoy, clasificar los alimentos distinguiendo sus efectos sobre la salud y proponer hábitos alimenticios saludables. Bueno, la semana pasada, niñas y niños, estuvimos hablando sobre cuál es la diferencia entre basura y residuos. Ya. Bueno, recuerden que los residuos se definen como el material resultado de un proceso el cual puede ser reciclado o reutilizado en otro proceso. El residuo, cuando ya no puede ser reciclado o reutilizado, se le considera un desecho coloquialmente conocido como basura. Entonces, la diferencia es que los residuos los podemos aprovechar en otro proceso y la basura o desecho no. También estuvimos hablando sobre el tiempo de degradación en el suelo de diferentes materiales. Por ejemplo, ahí tenemos el papel, que se demora 3 meses, la cáscara de fruta 6 meses, el periódico 1 año, el cigarrillo 2 años, el chicle 5 años, la lata de 10 a 100 años, las bolsas plásticas de 100 a 1000 años, las tarjetas plásticas 1000 años y el vidrio 4000 años y más. También estuvimos viendo la clasificación de los residuos, ¿ya? Ahí vemos y ustedes pueden observar, ¿cierto? Los tipos de contenedores donde nosotros clasificamos los residuos. También lo estuvimos viendo la clase anterior, ¿ya? Para que ustedes lo puedan observar muy bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que votamos o qué es lo que clasificamos, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto? En estos contenedores, ¿ya? Clasificación de los residuos. Ya, hoy veremos, niñas y niños, qué es la alimentación, ¿ya? Como tema principal, ¿cierto?, de la alimentación saludable, ¿ya? Bueno, la alimentación es un conjunto de actividades conscientes y voluntarias que permiten a la persona producir, cultivar, pescar o criar los alimentos, prepararlos, transformarlos e ingerirlos. Y pasamos al tema de la alimentación saludable. Bueno, la alimentación es una actividad necesaria y vital para todo ser humano. Cubre necesidades biológicas, psicológicas y sociales. Una alimentación saludable depende de una adecuada selección y preparación de los alimentos, teniendo en cuenta buenos hábitos alimentarios en base al valor nutricional de cada grupo de alimentos y atendiendo, como en este caso, a una patología de tipo crónica. Aquí tenemos la clasificación de los alimentos. Bueno, los alimentos los clasificamos según su origen, ya sea si vienen de origen animal, vegetal, mineral, y también clasificamos a los alimentos según su función, ya sean energéticos, conductores o protectores. Y aquí tenemos la clasificación de los alimentos, ya sea de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral. ¿Ya? De origen animal ahí ustedes pueden observar, ¿cierto? Encontramos el pollo, el pescado, los lácteos. De origen vegetal, frutas, ¿cierto? Como la naranja, las verduras como la lechuga, el tomate. Y de origen mineral encontramos la sal y el agua. ¿Ya? Los alimentos de origen animal los obtenemos de los animales. ¿Ya? Ahí tenemos el pescado, la gallina, la vaca, el cerdo. ¿Ya? Los de origen vegetal los obtenemos de los vegetales y frutas. Y los de origen animal los obtenemos de la tierra. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, un mapa conceptual sobre los alimentos. ¿Ya? Su función, en primer lugar, es construir. Y aquí encontramos los alimentos constructores, que son las proteínas. También tenemos los alimentos que dan energía. Y ahí están los llamados alimentos energéticos, ¿ya? Que son los carbohidratos y lípidos, que nos dan energía, nos aportan vitalidad, ¿ya? Mucha energía para poder em, comenzar el día, ¿cierto? Mantenernos durante el día. Y también tenemos la función de regular, y ahí tenemos los alimentos llamados reguladores, que son las vitaminas y los minerales. Bueno, ahora, niñas y niños, los invito a desarrollar las siguientes actividades en el libro de Ciencias Naturales, ¿ya? Coloquen mucha atención a las instrucciones. Ya. Aquí nos encontramos en la página 206 del libro de Ciencias Naturales
Y en esta página tenemos que observar las imágenes y leer el diálogo de los niños. Y aquí nos encontramos con la unidad 5, dice alimentación saludable. ¿Todas las colaciones son saludables? Bueno, ahí ustedes pueden observar que estamos en el colegio, vemos el kiosco escolar, ¿ya? Ahí está la tía del kiosco, ¿ya? Vemos que la tía del kiosco tiene frutas, manzanas, plátanos, tiene sándwich también saludable, huevos, snacks saludables. Y ahí encontramos a un niño y una niña, ¿ya? Que son alumnos de la escuela. Y ahí dice la niña, Diego, me compraré una rica y jugosa manzana. Bueno, Diego dice, yo prefiero unos deliciosos palitos de apio y zanahoria, le dice a Jacinta, ¿ya? Ahí está el sapo y dice, ¿qué colación preferirías comprar tú? ¿Ya? Ahí ustedes pueden ir observando el kiosco, ven las frutas, ven el sándwich, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ir opinando qué colación prefieren comprar ustedes, ¿ya? Al visitar este kiosco, ¿ya? Esto es lo que tenemos que hacer en la página 206, solamente observar imágenes y leer el diálogo de los niños. En la página 208, ¿qué tipo de colaciones son las preferidas? Bueno, ahí ustedes tienen que observar el gráfico con colaciones preferidas y contestar las preguntas, ¿ya? Dice, ¿qué tipo de colaciones son las preferidas? Bueno, para responder a esta pregunta, Jacinta y Diego les aplicaron una encuesta a sus compañeros y compañeras acerca del tipo de colaciones que llevan regularmente al colegio. A continuación se muestran los resultados obtenidos, ¿ya? Aquí en este gráfico, ¿ya? Eh, los observan ustedes, ¿ya? Y ahí vemos que las bebidas gaseosas, ¿cierto? Dice que 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Son las más preferidas, ¿ya? 5 prefieren las bebidas gaseosas, ¿ya? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prefieren yogures con cereales, ¿ya? También tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también prefieren consumir las frutas o verduras, ¿ya? Y 3 y 4 prefieren consumir las golosinas, ¿ya? Dice, una lonchera representa una preferencia, ¿ya? Por eso esas loncheras representan la preferencia. Hay alumnos que prefieren bebidas o gaseosas, yogures con cereales, también frutas o verduras y golosinas, ¿cierto? Y ahí está la cantidad que ustedes pueden ir observando. Ahora vamos a responder, ¿cierto? Las siguientes preguntas que están abajito del gráfico. Dice, ya porque tenemos que observar el gráfico con colaciones preferidas y contestar las preguntas. Dice, ¿qué alimentos consumen en mayor cantidad los compañeros y compañeras de Jacinta y Diego como colación? ¿Ya? Ahí ustedes, observando el gráfico, tienen que anotar qué alimentos consumen en mayor cantidad los compañeros y compañeras de Jacinta y Diego como colación, ¿ya? Para que ustedes coloquen su respuesta, ¿ya? Luego nos encontramos con la siguiente pregunta. ¿Qué alimentos consumen en menor cantidad? ¿Ya? Ahí anoten su respuesta, ¿ya? Ahí yo puedo ver que los que consumen en menor cantidad, parece que son las golosinas, pero también hay otro, hay otro gusto también que consumen un poquito menos, ¿ya? Ahí tienen que verlos ustedes, ¿ya? Y colocar su respuesta, ¿cierto? A la pregunta, ¿ya? Después viene la siguiente pregunta, ¿qué tipo de colaciones consumen eh, preferentemente, ¿ya? Las y los estudiantes, ¿ya? Las y los estudiantes, ¿saludables o poco saludables? ¿Ya? En qué te basas para afirmarlo? ¿Ya? Ahí hay tres preguntas, ¿ya? Ahí ustedes contestan de forma personal porque es de opinión personal, ¿ya? ¿Qué tipo de colaciones consumen preferentemente las y los estudiantes, ya sea saludable o poco saludable? ¿En qué te basas para afirmarlo? ¿Ya? Ahí puedes, según tu experiencia, puedes colocar tu respuesta, ¿ya? Después dice, ¿qué acción propondrías para mejorar la alimentación de las y los estudiantes que prefieren colaciones poco saludables? ¿Ya? Ahí ustedes anotan su respuesta de opinión personal. ¿Ya?
Continuamos con la página. Aquí nos vamos a la página 209 y aquí lo que tenemos que hacer, ¿qué hábitos son saludables? ¿Ya? Esa es la pregunta. Bueno, además de la elección de los alimentos, ¿qué acciones de higiene personal deben llevar a cabo Jacinta y sus compañeros antes y después de comer sus colaciones? ¿Ya? Dibuja una en cada caso, según corresponda. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos antes de comer la colación, ¿ya? Tienen que dibujar ustedes, ¿cierto? Observar las imágenes y leer contestando la pregunta y dibujar en los carteles antes de comer, ¿ya? Antes de comer la colación y también después de comer la colación, ¿ya? Recuerden bien, ¿qué hábitos son saludables? ¿Ya? Además de la elección de los alimentos, ¿qué acciones de higiene personal deben llevar a cabo Jacinta y sus compañeros antes y después de comer sus colaciones? Dibuja en una, dibuja una en cada caso, según corresponde, según los carteles presentados aquí, ¿ya? Dibujar antes de comer la colación y dibujar después de comer la colación, ¿ya? ¿Qué debemos hacer? ¿Ya? Bueno, ahí tienen que ustedes en la página 209 observar las imágenes y leer contestando la pregunta y dibujar en los carteles, ¿ya? Además de alimentarse saludablemente y aplicar medidas de higiene antes y después de comer, ¿qué otras acciones puede realizar para mantener hábitos alimenticios saludables? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que señalar dos, ¿ya? Señalar dos, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes observen las imágenes, ¿cierto? Y leer, ¿cierto? Lo que sale en esta página, ¿ya? Luego contestar la pregunta, ¿cierto? Que nos hacen acá y dibujar en los carteles, ¿ya? Y dibujar en los carteles, ¿ya? Entonces dice, ¿qué otras acciones puedes realizar para mantener hábitos alimenticios saludables? Y ahí ustedes tienen que señalar dos, ¿ya? Después dibujan, ¿cierto? ¿Qué acciones de higiene personal deben llevar a cabo Jacinta y sus compañeros antes y después de comer sus colaciones? ¿Ya? Dibuja una en cada caso según corresponda, ¿ya? Aquí están los carteles, ¿ya? Para que lo observen muy bien. En la página 214, ¿ya? Aquí tenemos cómo se clasifican los alimentos, ¿ya? Aquí tenemos que leer comprensivamente el texto y contestar las dos preguntas, ¿ya? Bueno, acá dice que cada alimento contiene distintas sustancias que el ser humano, como todo ser vivo, necesita por dos razones, ¿ya? Como fuente de energía y como materiales para construir sus propias estructuras. Gracias a los componentes de los alimentos, el cuerpo puede funcionar, crecer, desarrollarse y mantenerse sano. Los alimentos pueden ser clasificados de distintas maneras, por ejemplo, según su función principal en el organismo o bien según los efectos que tienen sobre la salud. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver el gráfico, ¿ya? Alimentos, ¿ya? Alimentos se clasifican según su función en el organismo. Ahí tenemos estructurales, energéticos o reguladores y también efectos sobre la salud, ya sean saludables o no saludables, ¿ya? Y tenemos que responder las dos preguntas que se encuentran abajito. Dice, ¿por qué será más saludable consumir frutas y verduras naturales que aquellas conservas o confitadas? ¿Ya? Recuerden ustedes por qué será más saludable consumir frutas y verduras naturales que aquellas en conserva o confitadas. Bueno, recuerden que las naturales, ¿ya? Son más frescas, ¿ya? Y no están procesadas como con elementos químicos, como por ejemplo las conservadas o confitadas, ¿ya? Entonces, es más saludable consumir frutas y verduras que sean naturales, ¿ya? Porque son más frescas y no están procesadas con elementos químicos como las conservas, las que están en conservas o confitadas, ¿ya? Después, ¿a qué tipo pertenecen los alimentos que investigaron en la actividad inicial de esta página? ¿Ya? ¿En qué se basan para afirmarlo? ¿Ya? En este caso, bueno, no se responde esta pregunta porque, ya que no se pidió la actividad inicial,
¿ya? La actividad inicial de esta página, la que se encuentra al principio, ¿ya? Esta. Entonces, por eso esa pregunta que está aquí abajito no se responde, ¿ya? ¿A qué tipo pertenecen los alimentos que investigaron en la actividad inicial de esta página? ¿En qué se basan para afirmarlo? Bueno, eh, no se responde ya que no se pidió la actividad inicial, ¿ya? Como dice en la instrucción que se deben contestar las dos preguntas, pero aquí vamos a contestar solamente una, ¿ya? Porque no se pidió la actividad inicial, ¿ya? Eso es lo que tenemos que observar muy bien en esta página, ¿ya? Fíjese muy bien, leer comprensivamente el texto y contestar la pregunta, ¿ya? Porque la segunda pregunta no se contesta ya que no se pidió, no se responde, ya que no se pidió la actividad inicial que se encuentra aquí arribita, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente página. Y aquí en la página 215 tenemos alimentos según su función principal en el organismo. Aquí tenemos que leer comprensivamente los textos, ¿ya? Bueno, ahí ustedes pueden ver alimentos según su función principal en el organismo, ¿ya? Bueno, y nos encontramos con los alimentos estructurales, ¿ya? En este tipo de alimentos abundan las proteínas, sustancias que ayudan a formar y fortalecer los diferentes componentes del cuerpo, como la sangre, y los órganos, como los huesos, los músculos, el cerebro, el estómago y el corazón. Los principales alimentos estructurales son de origen animal, como las carnes, huevos y lácteos, pero también hay alimentos de origen vegetal, especialmente las legumbres, como las arvejas, los porotos, las lentejas y los garbanzos, que contienen muchas proteínas. También encontramos los alimentos energéticos. Bueno, estos alimentos contienen muchos azúcares o grasas, que son sustancias que aportan energía y con la energía, especialmente la de los azúcares, pueden funcionar los diferentes componentes y órganos del cuerpo. Por ejemplo, los músculos se mueven, el cerebro piensa y siente, y el corazón late, ¿ya? Ejemplos de alimentos con muchos azúcares, ¿ya? Son los plátanos, las papas y los cereales, como el maíz, el arroz y el trigo, y los que se elaboran con ellas, como por ejemplo el pan y las pastas, ¿ya? También entre los vegetales en los que abundan eh, las grasas se cuentan algunos frutos, como las aceitunas y las paltas, y semillas como las nueces, las almendras y las maravillas. También existen alimentos de origen animal que contienen mucha grasa, como la mantequilla, la crema, la mayonesa y los embutidos como las longanizas y las vienesas, ¿ya? También tenemos alimentos reguladores. Bueno, estos alimentos reguladores eh, de este tipo contienen abundantes vitaminas, como las vitaminas A, B, C, D y E, y minerales como el calcio, el hierro y el sodio. Ambas sustancias son necesarias en baja cantidad para el funcionamiento normal de los componentes y órganos del cuerpo, lo que es muy importante para evitar enfermedades. Todos los alimentos vegetales, especialmente los cereales, las legumbres, las frutas y hortalizas frescas, cuando se consumen crudas, ¿ya? Aportan muchas vitaminas y minerales. También los alimentos de origen animal, en particular los lácteos, los huevos y algunos pescados, contienen muchas vitaminas y minerales, ¿ya? Por eso son muy importantes consumirlos, ¿ya? Y aquí en la página 217, ¿ya? ¿Cómo una alimentación balanceada influye en la salud? Bueno, aquí tenemos un trabajo práctico que realizar. Tenemos que leer las instrucciones antes de realizar la actividad, ¿ya? Y recuerda que tienen que reportarla enviándome una fotografía, ¿ya? Bueno, el trabajo práctico, aquí hay que leer las instrucciones, ¿ya? Del recuadro antes de realizar la actividad, ¿ya? Bueno, acá nos encontramos con la actividad. Dice, ¿cómo una alimentación balanceada influye en la salud?
completa los recuadros con los alimentos que consumiste ayer en cada comida, ¿ya? Dice los materiales, una circunferencia de cartulina blanca, ¿ya? También del tamaño de los platos que usan en tu casa, ¿ya? Ahí ustedes pueden utilizar la cartulina, ¿cierto? Material que ustedes tengan disponibles en casa, ¿ya? Y dibujan en la cartulina una circunferencia de, en la parte blanca de la cartulina, ¿ya? De cartulina blanca, del tamaño de los platos que usan en tu casa. Tenemos que usar tijeras y regla, ¿ya? Ahí dice precaución, ten mucho cuidado al usar las tijeras ya que te puedes cortar. Por eso es muy importante que estés con un adulto realizando esta actividad, ¿ya? Ahí tenemos el desayuno, el almuerzo, la once y la cena, ¿ya? Ahí ustedes tienen que, siguiendo las instrucciones, ¿ya? ¿Cierto? Ahí ustedes pueden, eh, siguiendo las instrucciones, dibujar sobre la circunferencia de la cartulina los tipos de alimentos que ingeriste ayer según las cantidades en las que los consumiste, ¿ya? Ahí ustedes pueden, ¿cierto? Responder qué alimentos ingeriste en mayor cantidad, a qué grupo pertenecen y qué función cumplen, ¿ya? A qué grupo corresponden los alimentos que ingeriste en menor cantidad, cuál es su función y piensas que debes aumentar o disminuir el consumo de algún tipo de alimento, ¿por qué? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que eh, realizar este trabajo práctico, leer las instrucciones antes de realizar la actividad, ¿cierto? Muy importante eso. Y importante, dice acá, guarda la circunferencia de cartulina porque lo usarás en otra actividad. Hay que tener mucha atención con eso, ¿ya? Y ahí nos encontramos con una lectura comprensiva y habla sobre, en este caso dice, una dieta es el conjunto de alimentos que una persona consume diariamente. Independientemente de la cantidad o los tipos de alimentos, una dieta balanceada, por el contrario, ¿ya? Implica la selección de los alimentos y el control de la cantidad que se come, ¿ya? Con el fin de tener una alimentación saludable. Como las personas son diferentes y realizan distintas actividades para diseñar una dieta balanceada, se debe tener en cuenta si se trata de un hombre o de una mujer, ¿ya? La edad y la actividad y condición física, ¿ya? Por eso es muy importante, ¿cierto? Tener una alimentación saludable y balanceada. No excederse tampoco en dejar de comer algunos tipos de alimentos porque podemos perjudicar nuestra salud. Por eso debemos mantenernos saludables, ¿cierto? En una balanza, ¿ya? Comer alimentos que sean saludables, ¿cierto? Y también podemos comer alimentos, ¿cierto? Que de alguna manera sean ricos, ¿cierto? Como por ejemplo encontramos, no sé, una torta, podríamos comer galletas, papas fritas, pero solamente moderadamente, ¿ya? No que tengamos que comer en exceso, ¿ya? Esos tipos de alimentos. Y también podemos comer alimentos eh, también saludables, como frutas, verduras, ¿cierto? Equilibrando, ¿ya? También debemos consumirlos más, ¿ya? Pero los otros tipos de alimentos que no son saludables, debemos consumirlos menos, ¿ya? Porque así mejoramos nuestra salud, ¿ya? No la perjudicamos, ¿ya? Podemos comerla, podemos disfrutar de una torta, de una papa frita, ¿cierto? Podemos hacerlo, pero también tenemos que hacerlo con mucho cuidado, con mucha precaución, que no sea abundante, ¿ya? Que no sea en grandes cantidades, ¿ya? Preferir siempre también los alimentos que son saludables, como frutas, verduras, ¿ya? Tampoco el tema de las dietas no hay que excederse mucho en eso, porque podemos entrar a otro tipo de enfermedades. Por eso tenemos que controlar nuestro, eh, nuestro peso, ¿ya? También tenemos que controlar, ¿cierto? Nuestro peso, tenemos que controlar, ¿cierto? Lo que comemos, ¿ya? Tampoco excedernos, ¿ya? En comer menos, porque si no nos hace mal, ¿ya? Tenemos que comer alimentándonos saludablemente, ¿ya? No excediendo en comer menos, ni tampoco excediendo en comer más, ¿ya? Porque las dos partes, ¿cierto? Pueden perjudicarnos en nuestra salud, ¿ya? Por eso tenemos que comer sanamente la cantidad necesaria, ¿cierto? Tomando en cuenta que hay alimentos saludables y también hay alimentos no saludables, ¿ya? Así que
Y es muy importante que ustedes tengan, niñas y niños, sus alimentos, ya sea al desayuno, al almuerzo, a la once y la cena, porque ustedes están en etapa de crecimiento. ¿Ya? Bueno, ahí yo les recomiendo, cómete tus verduras, ¿cierto? Cuando la mamá, el papá hagan a la hora del almuerzo, ¿cierto? Verduras, ensaladas, ¿cierto? Puedan aprovechar este tipo de, de instancias para comer las verduras, ¿ya? Porque tienen muchas vitaminas, minerales, ¿ya? Así que es muy importante que ustedes puedan consumirlas, ¿ya? Bueno, hoy niñas y niños aprendimos recordando sobre distinguir desechos de residuos, que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, también observar el tiempo de degradación de los objetos en el suelo, también sobre la alimentación saludable, los hábitos alimenticios y la clasificación de los alimentos. También estuvimos hablando que es muy importante disfrutar de alimentos saludables, ya que cuidan el funcionamiento de nuestro organismo, ¿ya? Y ahí es lo que yo le estaba comentando, que podemos disfrutar de alimentos saludables y no saludables. Los saludables, ¿cierto? Preferirlos porque tienen vitaminas, minerales, ¿cierto? Y los no saludables, ¿cierto? Hay que consumirlos en menor cantidad. Podemos hacerlo, ¿cierto? Podemos darnos el gusto de comernos un dulcecito, comer pastelitos, ¿cierto? Papas fritas, pero en menor cantidad, ¿ya? Porque si no lo hacemos en mayor cantidad, perjudicamos nuestra salud, ¿ya? También es importante comer alimentos saludables porque nos entregan vitaminas, minerales, ¿ya? Que ayudan al buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿ya? Y porque también ustedes están en etapa de crecimiento y necesitan, ¿cierto?, alimentarse bien, ¿ya? Así que recuerden, niñas y niños, que cualquier duda o consulta que tengan con respecto a las actividades del libro, me consultan, ¿ya? Bueno, niñas y niños, recuerden escribir con letra clara el objetivo y fecha de la actividad, si van a trabajar en el libro o en el cuaderno, ¿ya? Que les vaya muy bien en el desarrollo de las actividades. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, me preguntan, niñas y niños, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos en la próxima actividad. Les envío un gran saludo y un gran abrazo a cada una y a cada uno de ustedes. Recuerden hoy, niñas y niños, que tenemos el reforzamiento del grupo número 1, así que los esperamos hoy a las 4 de la tarde, ¿ya? Eso, niñas y niños, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima actividad. Cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós.